Muy buenas, soy Pedro Antonio Rodríguez y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo donde veremos qué es el vibrato. ¡Comenzamos! En este vídeo vamos a, en primer lugar, ver qué es eso del vibrato, cómo lo definiríamos y después cómo trabajarlo. Respondiendo a la primera pregunta, el vibrato a mí me gusta definirlo como una oscilación del sonido. Es decir, partimos de un sonido concreto y nítido, como pudiera ser, por ejemplo, tocar el sol. Y si aplicamos el vibrato, entonces se produce esa oscilación, ese vaivén en el sonido, que puede ser más lento, más rápido, o más amplio o más estrecho. ¿De acuerdo? ¿Y qué finalidad tiene? ¿Qué función? Pues es un recurso técnico expresivo. Es decir, técnico porque hay unos elementos en los que tenemos que desarrollar para nuestra técnica del instrumento, y expresivo porque nos va a ayudar a enfatizar nuestro mensaje en la obra, es decir, en la interpretación, dependiendo del periodo de la obra que estemos tocando. Por ejemplo, no es lo mismo una obra romántica, que es un vibrato normalmente más amplio, se suele trabajar más la continuidad del vibrato a lo largo de toda la obra, que por ejemplo en el barroco o en el clasicismo, donde el vibrato a lo mejor nos ayuda a enfatizar una nota concreta, o incluso también a mí me gusta hablar de la ausencia de vibrato, que dirás, bueno, ahí no hay vibrato, ya, pero también es una técnica, o digamos que tenemos que tener esa conciencia de que la austeridad del sonido o la ausencia total de vibrato también es un recurso expresivo, que por ejemplo puede ser más propio a lo mejor en Sostakovich. Bien, ya hemos hablado de cómo definiríamos el vibrato, una oscilación del sonido. Ahora vamos a ver una breve clasificación que se suele decir de tipos de vibrato. A mí, personalmente, ahora os lo explicaré más en detalle, no me gusta, digamos, segmentar la forma de producir el sonido con el vibrato, pero bueno, hay autores que dicen que encontramos tres categorías de vibrato según el punto de origen que lo provoca, ese movimiento oscilatorio. Por un lado tendríamos un movimiento, o sea, un vibrato de muñeca, en el que es el movimiento de la muñeca el que produce esa oscilación del sonido. Un vibrato de brazo, que a través del movimiento del antebrazo es lo que provoca esa oscilación. Por ejemplo, de muñeca sería de antebrazo, movemos todo en bloque. Y luego hay un tercer tipo de vibrato, que sería de punta de dedo, que normalmente se utiliza, bueno, no, entre comillas, normalmente, cuando estamos en posiciones muy agudas, que entonces digamos que hay cierta limitación para mover ampliamente la muñeca o mover ampliamente el antebrazo, y se utiliza, digamos, la articulación del dedo. Bien, ¿por qué decía antes que no me gusta particularmente esa clasificación? Porque luego va a depender de cada persona qué tipo de vibrato le va a salir más natural. Por lo que a mí me gusta sobre todo trabajar la escucha activa del resultado sonoro. Es decir, tener muy claro en nuestra cabeza nuestra imagen interna de qué sonido busco, qué tipo de vibrato me gustaría que tuviese ese sonido, y entonces experimentar para lograr conseguirlo. Es decir, a lo mejor el tipo de sonido que a ti te gustaría tener para un pasaje en Brahms o en la romanza de Bruch, a lo mejor lo puedes conseguir tan solo utilizando el vibrato de brazo, con el movimiento del antebrazo, o incluso a lo mejor lo puedes conseguir con el movimiento de muñeca, pero a lo mejor es una combinación de ambos. Es decir, por eso no me gusta, digamos, segmentar. Está muy bien conocer la fuente o el punto de origen que provoca cada tipo de vibrato, pero luego sobre todo está en experimentar para un mismo pasaje, probar ambos movimientos de muñeca, de brazo, y ver cuál te ayuda a ti personalmente a conseguir expresar la idea musical que quieres conseguir. Bien, entonces ya hemos visto definición, tipos de vibrato,
que insisto en que yo prefiero escuchar lo que quiero conseguir y luego poner qué herramientas tengo que utilizar, en qué proporción, para conseguir ese sonido concreto que busco. Ahora vamos a ver cómo desarrollar el vibrato. En primer lugar, si analizamos qué elementos entran en juego de nuestro cuerpo cuando hacemos el vibrato, si yo lo ejemplifico primero. Cuando vibro, si hacemos el zoom, realmente tengo un movimiento que puede ser relajado de un poco de la mano, de la palma, de la muñeca, también lo acompaña el antebrazo, pero en la mano, sobre todo, se produce esta flexión de los dedos que surge de manera natural cuando la mano está relajada, ¿de acuerdo? ¿Cómo de relajada? Porque si está muy relajada, al vibrar se desplazará el dedo y nos iremos a otra nota. Es decir, que la mano, cuando hacemos el disparo del dedo, tiene que haber firmeza. Eso no significa tensión ni mucho menos. Pero sí es verdad que el disparo del dedo tiene que estar firme. Y sobre esa base, la yema, al estar la mano relajada, se desplaza y se dobla, se flexiona la articulación del dedo. Por lo que esto ya nos da nuestra primera pista para el desarrollo del vibrato. No te hará falta viola ni arco, sino que puedes hacer este ejercicio con la articulación de los dedos. Con el pulgar y cada uno de los dedos, por ejemplo, comenzamos con el índice, haríamos de forma con metrónomo, de forma rítmica, 1, 2, 1, 2. Después lo puedes acelerar, puedes empezar haciendo negras, 1, 2, después corcheas, 1, 2, 1, 2, ¿de acuerdo? Para que poco a poco vaya cogiendo más soltura. Lo mismo con cada uno de los dedos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque así estarás, digamos, desarrollando la flexibilidad que luego te hará falta al vibrar. Eso te permitirá tener la mano firme para la afinación, pero a su vez relajada para el vibrato. Entonces, ahora sí lo vuelvo a tocar. ¿De acuerdo? La mano no hago para nada fuerza, entendiendo fuerza como tensión, sino que la mano está firme, por lo que me permite que se mantenga el foco de sonido y sobre ese pilar que oscile para el vibrato. Bien, una segunda forma de trabajarlo, el vibrato, ya hemos hablado de este pequeño ejercicio muscular. También este mismo ejercicio puedes acompañarlo sin el arco, introduciéndolo en la viola. Por lo que hay ejercicios que proponen de primero hacer un movimiento más amplio a lo largo del batedor, en el que podemos colocar nuestro tercer dedo y empezamos de forma suave a acariciar para acostumbrarnos a desarrollar este movimiento del brazo. Poco a poco lo vamos estrechando hasta que fijamos la nota. Entonces, con la punta del dedo, digamos, fijada, pero sin tensión, insisto, se produce el movimiento oscilatorio. Ahora, si vamos a un paso más, ya con el arco, un ejercicio que os recomiendo es, para cada nota, con la fuente de sonido estable, hacer de forma rítmica el vibrato. Comenzamos con 0 vibrato. Ahora voy a hacer como si fueran blancas, digamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Es decir, de forma lenta, que controles el movimiento del desplazamiento del brazo, del dedo hacia atrás, sin variar, digamos, nuestro punto de origen del sonido. Entonces escuchas el wow, casi un semitono, pero no llega a desplazarse, digamos, el dedo. Es solamente la sensación de la yema. Después lo podemos, digamos, seguir subdividiendo. Podemos hacer tresillos, corcheas o semicorcheas.
Y después, por ejemplo, un vibrato, digamos, más enérgico. No pensar, digamos, en una subdivisión concreta, o tal vez sí, pero no suele ayudar. Pero bueno, te invito a que pruebes una graduación, digamos, diversos niveles de intensidad. Por ejemplo, voy a poner una intensidad baja, que del 1 al 10 puede ser un 2. Una intensidad media, un 6/10. Y una intensidad muy enérgica. ¿De acuerdo? Eso te va a ayudar a desarrollar la flexibilidad. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos trabajado un breve resumen sobre el vibrato. Si quieres, digamos, que profundice más en ejercicios más específicos o estudios para desarrollar el vibrato, pónmelo en los comentarios y haré una segunda parte de este vídeo con ejemplos concretos en las obras, por estéticas o incluso en estudios de cómo trabajarlo. Breve recopilación. Hemos visto cómo definiríamos el vibrato, qué tipos o clasificación hay sobre el vibrato en cuanto al punto de origen que lo provoca, y hemos visto tips. Primero, trabajarlo sin viola y sin arco para fomentar esa flexibilidad de la articulación de los dedos. Después hemos ido con la viola y finalmente lo hemos puesto en práctica ya todo junto con la viola y el arco. Esto es digamos, un breve ejemplo de cómo trabajarlo. Ya te digo que si quieres una segunda parte, dale a like y pónmelo en los comentarios. Sin más, me despido de vosotros, no sin antes decirte que te suscribas al canal y que puedes contactar conmigo a través de las redes sociales para cualquier duda que pudieras tener o simplemente por querer tener acceso a más contenido que voy subiendo en los diferentes perfiles de Instagram, Twitter, LinkedIn. Y sin más, nos vemos ahora sí en los próximos vídeos. Hasta luego.